China, economista, está aquí con nosotros. Hola, Santiago. ¿Cómo les va? Bien, un Gracias gusto. por venir. Bueno, preocupados y atentos, ¿no? Hablamos de una caída de consumo de 10% en el último mes, 12,5% en el último año, números que siguen siendo negativos hasta el final del gobierno de Macri, parece. Sí, la transición esta va a ser, en términos de economía real, va a ser muy dura porque obviamente siguen tomando medidas que implican aceleración de la inflación. No entendieron que la inflación es un fenómeno de costo en la Argentina por devaluación de la moneda. Este es un gobierno que ha hecho fuertes devaluaciones a lo largo, en 4 años pasó de 9,75 el dólar a casi 63, hoy el dólar 62, pero es un gobierno devaluacionista y además que ha aumentado todos los costos de las empresas con los aumento de las tarifas de los servicios públicos más aumento del combustible, dolarizando precios que las empresas ganan en pesos, los trabajadores ganan en pesos, pero el gobierno ha definido dolarizar todas las tarifas de los servicios públicos y el combustible, y obviamente eso es aumento de costos y eso se va a seguir viendo. Y eso... Bueno, mencionabas el combustible, nuevo incremento en los combustibles. Exacto, debido a un impuesto que se le agrega, claro, más allá de la suba de 5% de la que hablamos en los últimos días. Por eso, acuérdense que cuando ellos lanzaron las metas de inflación en el año 2016, ahora nos olvidamos porque nos parece lejano, son nada más que 4 años, Federico Sturzenegger, cuando era presidente del Banco Central, había pronosticado para este año 5% de inflación acumulada para todo el año. Estamos discutiendo si la inflación va a ser entre 55 y 60%, y de vuelta, para remontarse, y esto hay que remarcarlo, para remontarse un año tan inflacionario como vamos a tener este año, hay que ir a 1991 cuando estábamos saliendo de la crisis hiperinflacionaria. Los ingresos no aumentan, para tener un dato, el salario mínimo y vital y móvil está aumentando en lo que va del año interanual un 31% con inflación del 55%, el índice de alimentos y bebidas va a aumentar un 60% en la inflación interanual. Eso obviamente implica una pulverización de los ingresos reales de los argentinos y una caída del consumo. El consumo representa casi el 75% de la demanda agregada, con lo cual si no hay consumo no hay venta y no hay crecimiento económico. Eso también tenemos que entender para poder empezar a salir de la crisis económica en lo que estamos metidos. El gobierno de Macri nos va a dejar el PBI per cápita, es decir, la riqueza que generamos dividido por habitante, 10% por debajo a diciembre de 2015, el PBI per cápita. ¿2,1% o me estoy equivocando con el número? En 2015 fue el último año de crecimiento, entiendo, con exacto, un 2,1, PBI. en eso se cerraba. No, el 2017 ellos crecieron, fue el único año que crecieron en el año electoral intermedio, pero de 4 años del gobierno de Macri, 3 van a ser recesivos y repito, con un PBI per cápita 10 puntos por debajo al de diciembre de 2015, que es la riqueza que genera un país dividido por habitante, para entender la debacle macroeconómica que nos va dejando. Y otro punto importante es el tema de las reservas, que van a seguir cayendo, y eso también, porque ahí vamos a ver qué va a pasar con el tema del tipo de cambio, con lo cual vas a tener una situación muy grave en términos de economía real y una situación muy grave en términos financieros como herencia del gobierno de Mauricio Macri. La pregunta es cómo desdolarizás la economía, porque Argentina es una cabeza que piensa en dólares del 70 a la fecha. Es muy difícil cambiar esta cabeza y mucho menos con un decreto del Banco Central. No, estamos de acuerdo, pero hay precios que sí vos podés desdolarizar. Tarifa de servicios públicos y combustible. Esto hay que entender, no podemos tener mercados dolarizados en una economía que funciona en peso y sobre todo 2 precios trascendentes, que son los servicios públicos y el combustible, que forma parte de todos los costos de los procesos de producción y comercialización, que son procesos que están en pesos, con lo cual vos no podés tener dolarizado costos en un gobierno además que es devaluacionista. Esos 2 precios es una definición política, desdolarizarlo. Obviamente va a depender del próximo gobierno de querer desdolarizar eso. Ya Alberto Fernández dijo que va a desdolarizar eso. Después hay que ver si ponemos otros índices para actualizar tarifas de servicios públicos y combustible, pero claramente no puede ser el dólar el que termine siendo el índice de actualización de esos precios cuando la economía no funciona con dólares. Y después lo que vos decís, un punto importante para desdolarizar la economía nacional, que no va a depender de un mandato, tampoco va a depender de un año, de una medida económica, pero tenemos que lograr que el tipo de cambio en la Argentina sea estable, porque si obviamente cada 3, 4 años vos devaluás ¿Un tipo de convertibilidad?
No convertibilidad, pero no digo, 1 a 1, digo. No, puede ser una sí. 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1. Sí, que el Banco Central tenga cierto margen de maniobra para ir llevando el tipo de cambio. Lo que sí no tenemos que tener un tipo de cambio flexible, porque hemos visto cómo ha fracasado el tipo de cambio flexible. Debemos ir a un tipo de cambio administrado por el Banco Central y lo más estable posible, porque si el argentino obviamente ve que todo y permanentemente se devalúa la moneda, obviamente va a dolarizar parte de su cartera de ahorro. El gobierno terminó defolteando su propia deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ya te bajó casi todo lo que te había prometido, de 57.000 millones de dólares, sí. Ya te habrá bajado 47.000 millones de dólares, con lo cual el próximo mandato, más que bajar el Fondo Monetario Internacional, te va a exigir que le empieces a pagar la deuda que este mismo gobierno ha tomado. Bueno, ahí va a depender gran parte del éxito que vos puedas estabilizar la economía. ¿No? Porque si el fondo te audita, vos tenés que cumplir con determinados requisitos del fondo. Argentina se va separado del fondo. Sí. Bueno, ahora volviste al fondo y te van a decir, mirá, reforma laboral, reforma tributaria, reforma jubilatoria, ¿qué haces? Bueno, por eso vas a tener que ir a una negociación de la deuda. Por suerte también tenés un año, porque el próximo año no tenés vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos son con los bonistas privados, con lo cual tenés todavía un año ahí para poder seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero también van a tener que entender, tanto el FMI como los acreedores privados, que si no hay crecimiento económico, no hay capacidad de repago de la deuda, con lo cual lo que tienen que permitir primero es liberar recursos para que la economía pueda crecer y liberar recursos para empezar a hacer crecer el mercado interno, que es el motor del crecimiento, y poder aumentar el consumo. Eso lo van a tener que entender tanto el Fondo Monetario Internacional como los acreedores privados, porque si no, si vamos a una dinámica como nos llevó este gobierno, de ajuste, de caída de producción, caída de la recaudación tributaria, más ajuste, más recesión, más caída de la recaudación, bueno, tarde o temprano vas a terminar también defolteando la deuda. Bueno, aparentemente Alberto Fernández, y ya lo ha anunciado, ¿no? La intención es esa, para reactivar el consumo. Exacto. Y seguir todos estos pasos que están mencionando. Mercedes Marcó del Pont también en las últimas horas decía justamente esto que estás mencionando, ¿no? Decía hay que desdolarizar para empezar a crecer. Parece ser otro de los puntos interesantes. Pero quiero preguntarte veo la maquinita detrás tuyo, y durante mucho tiempo se dijo que la emisión monetaria lo que hacía era generar inflación. ¿Aprendimos algo sobre eso? Que sin emisión monetaria, de todos modos, la inflación se fue de las manos. Y bueno, espero que sí. Yo creo que si algo de positivo tuvo estos 4 años, que ha fracasado rotundamente la visión monetarista de la inflación. En septiembre se había cumplido un año de emisión cero y tenías una inflación interanual del 55%. Claro. El mismo Banco Central reconoció que tuvo que volver a emitir como consecuencia de la inflación, pero no como causa de la inflación. Entonces espero que la Argentina haya entendido. Obviamente uno no puede emitir todo el tiempo de manera descontrolada, porque el problema además que eso te genera una presión sobre el tipo de cambio más que sobre la inflación, porque parte de la emisión monetaria después se va claro. a demanda de dólares, con lo cual ahí está el problema de la emisión monetaria, pero no por cuestión inflacionaria. Entonces quedó clarísimo que la inflación fue un fenómeno de costo en la Argentina, fue un fenómeno de devaluación de tipo de cambio, pero no de emisión monetaria. Inclusive también permitir entender que tenemos 50% de las máquinas paradas en la industria nacional y 10.6% de desempleo, sí. Con lo cual tenemos desocupación de máquinas y desocupación de trabajadores. Eso lo tenemos que empezar a poner a producir, tanto las máquinas. Los empresarios han invertido años anteriores y esas máquinas hoy las tienen con una lona. Santiago, eso tiene que producir. Y bueno, estuvo Alberto Fernández también en una fábrica en San Martín hace unos días, ¿no? Como un mensaje claro para ese sector. Hoy por la mañana algunos se preguntaban si la visita de Alberto Fernández a México era un mensaje para Brasil, para Bolsonaro. Quiero preguntarte desde lo comercial, si el intercambio comercial con Brasil y esta relación, bueno, aparentemente buena con López Obrador, puede, digamos, compensar de alguna manera. Si bien Bolsonaro dijo no voy a, no voy a imposibilitar el intercambio comercial, pero quiero preguntarte qué peso tiene México. Sí, nosotros, a ver,
Por suerte el mundo hoy es multipolar, no es unipolar. Por lo tanto, tanto también como los países centrales, no solo está Estados Unidos, lo tenés a China, lo tenés a Rusia, tenés la Unión Europea, con lo cual es un mundo multipolar. Lo que tiene que hacer Alberto Fernández, tanto en comercio exterior como en relaciones financieras, tiene que aprovechar ese mundo multipolar, porque nosotros necesitamos aumentar las exportaciones. Obviamente, las exportaciones no como generadora de crecimiento económico, porque vos no vas a crecer por exportaciones, pero sí necesitar empezar a generar dólares genuinos para poder tener capacidad de repago de esa deuda externa. Con lo cual, Alberto tiene que aprovechar, y lo está haciendo muy bien, ese mundo multipolar. Entonces, Brasil, obviamente, más allá de lo que diga Bolsonaro, la economía brasilera está muy atada, como la Argentina, son economías que están muy atadas entre ellos, con lo cual no va a depender de la decisión de un presidente. Pero sí lo que tiene que generar Alberto Fernández son nuevos mercados. Y la verdad que México es una economía que nosotros nos podemos complementar mucho con México, y es un mercado muy grande, con lo cual me parece excelente empezar a poder abrir ese mercado mexicano para que se pueda empezar a exportar. Es necesario eso, aprovechar el mundo multipolar, tanto en las economías más periféricas como en las economías centrales, porque vamos a necesitar de dólares, y para generarlo necesitamos que nos presten otros países, que no sea solamente el Fondo Monetario Internacional, y poder exportar más. Si se rompe el Mercosur, América del Sur es como se suicida. Sí, es un suicidio, ya pasó. Salieron a decir los empresarios brasileros que es imposible romper la relación comercial con la Argentina. Los mismos empresarios brasileros, que es la famosa burguesía de San Pablo, que tiene muy claro la relación estratégica con la Argentina, porque nosotros somos un mercado ampliado. Es decir, nuestra industria generalmente tiene poca capacidad por ahora, lamentablemente, por decisiones erradas de otros gobiernos, pero tiene poca capacidad de exportar a economías como Europa, como China, como Estados Unidos. Pero sí a las economías latinoamericanas. Por eso la industria nacional, la industria brasilera, la industria de los países latinoamericanos sabe que la integración latinoamericana es imprescindible para generar un mercado ampliado, para poder lograr una América Latina muchísimo más industrializada, que es la única manera de generar los puestos de trabajo que necesitamos para pulverizar la desocupación. Por lo tanto, esas relaciones no dependen de un gobierno, sino son relaciones estratégicas que dependen, por suerte, de otras cuestiones. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa y ya regresamos rápidamente.